días, este 26 de marzo les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la doctora María Alejandra Castillo, quien nos va a hablar acerca del cáncer del pulmón. Así que gracias, doctora, por estar acá. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Antes de empezar el programa, quiero hablar un poco y brevemente de la doctora. La invitada de hoy es María Alejandra Castillo Zamora. Ella es médica internista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y también es oncóloga médica por la Universidad de Guadalajara y oncóloga torácica por la Universidad Nacional de México. Así que tenemos una invitada de lujo para hablar sobre este interesante tema que usted conocerá más adelante, que afecta a muchas personas en Guatemala y el mundo. Y si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Entonces, doctora, vamos a empezar a hablar, pero antes de hablar del cáncer de pulmón, me gustaría que habláramos un poco de su área de expertise. Me gustaría que nos explicara qué órganos se está refiriendo cuando hablamos de oncología torácica. Oncología torácica abarca principalmente los pulmones, también la pleura, que es la doble membrana que recubre los pulmones, y aquellos tumores que se ubican en el mediastino, que es el espacio virtual que existe entre ambos pulmones. Gracias, doctora, por esa aclaración. Según las estadísticas y lo que usted ha estado investigado y estudiado, me gustaría que nos dijera, por ejemplo, cuáles son los órganos de los que usted nos mencionó anteriormente que más se afectan por los tumores. Los pulmones, el cáncer de pulmón dentro de la oncología torácica es el más frecuente. Y por eso el tema de hoy es el cáncer de pulmón, para que usted sepa cuáles son las causas y también conozca cómo debe tratarse y qué debe hacer para la prevención. Y entonces me gustaría que ahora sí empezáramos a hablar de lleno. ¿A qué nos estamos refiriendo con cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es células malignas que crecen y se originan en tejido normal del pulmón y que tienen pues crecimiento acelerado y que tienen la capacidad de invadir otros órganos a través de las metástasis o de invasión local o infiltración a los ganglios linfáticos. Doctora, ya que usted tocó el tema de la metástasis, me gustaría que le respondiéramos a una persona que desde ayer nos dejó su duda y su consulta. Nos preguntaba acerca de qué tan fácil es que haya metástasis cuando hay hay un tumor en el pulmón que se vaya a otros órganos o viceversa, que el cáncer esté en algunos órganos que están cerca del pulmón y luego lleguen al pulmón. ¿De qué depende esto y qué tan fácil es? La realidad es que la mayor parte de los casos de cáncer de pulmón que se diagnostican, arriba del 90%, se diagnostican en una etapa clínica avanzada. Esto significa que ya han hecho metástasis. Entonces, la realidad es que sí es muy frecuente que en el momento del diagnóstico del cáncer de pulmón el paciente ya tenga metástasis a otros órganos. A esto se refiere metástasis, que las células malignas viajaron y se fueron a alojar a otros órganos distintos a los que les dio origen a la célula maligna. Normalmente los sitios más frecuentes en donde ocurren las metástasis del cáncer de pulmón es el cerebro, el pulmón contralateral, el hueso y el hígado. Son los sitios más frecuentes a donde se van las metástasis del cáncer de pulmón. Y asimismo también es muy frecuente que tumores originados en otro órgano se alojen al pulmón. Entonces, sí puede ser, por ejemplo, cáncer de mama, un sitio frecuente donde se van las metástasis es al pulmón, y así pues otro tipo de tumores también se pueden alojar en el pulmón. Es por eso que a veces es un poquito complicado hacer el diagnóstico diferencial, y ahí nos ayuda mucho en la historia clínica, algunos estudios particulares que se hacen en el momento de la toma de biopsia para saber si este tumor se originó en el pulmón o si es una metástasis de un cáncer originado en otro órgano. Y yo creo que acerca de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos sobre el diagnóstico, los exámenes y el tratamiento, pero ahora lleguemos a la base de este problema, a la base de esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas que provocan cáncer de pulmón? La causa más identificada y en la cual más evidencia científica hay es el tabaco. No queda la menor duda que el tabaco está fuertemente relacionado con el cáncer de pulmón y es el factor de riesgo más importante. Anteriormente se decía que hasta el 90% de los cánceres de pulmón se asociaban al tabaco,
En la actualidad se sabe que no necesariamente es así. Aunque es el factor de riesgo más importante, hay otros factores de riesgo que también cobran importancia. Un factor de riesgo importante, por ejemplo, en nuestra población es la exposición crónica al humo de leña. Esto también es considerado un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de pulmón, así como la exposición a los contaminantes ambientales también es un factor de riesgo, la exposición a asbesto, la exposición laboral a radón y a otras sustancias químicas también pueden estar involucradas. En el tema del tabaco podemos hacer la aclaración y la salvedad a las personas que nos están viendo acerca del humo de primera mano y el humo de segunda mano. Claro, antes se pensaba que el daño únicamente ocurría con el fumador y ya está fuertemente comprobado que no solo la persona que fuma es la que tiene el riesgo incrementado, sino aquellas personas que también están cerca de esa persona o no necesariamente tan cerca. Entonces, eso es lo que se conoce como fumadores pasivos, que son aquellas personas que no fuman, pero que viven o conviven, ya sea en casa o en el trabajo, con el fumador. Estas personas también tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de pulmón. Doctora Castillo, me gustaría que también nos aclarara una pregunta muy interesante. Es sobre los tipos de cáncer que están relacionados con el consumo de tabaco, que no son directamente el cáncer de pulmón. ¿Cuáles son esos órganos que se dañan por el consumo de tabaco? Sí, la verdad que siempre se ha asociado más el cáncer de pulmón, pero por ejemplo el cáncer de vejiga está fuertemente asociado con el tabaquismo. También el cáncer de mama, en conjunto con otros factores de riesgo, también se incrementa el riesgo de cáncer de mama con el tabaquismo. El cáncer cervicouterino también está relacionado con el tabaquismo. El cáncer de páncreas también está relacionado con el tabaquismo. Y en realidad casi cualquier tipo de tumor tiene más riesgo de padecerse cuando una persona está expuesta o fuma el tabaco. Ya que usted nos dijo cuáles son los factores de riesgo, ¿existe alguna población en específico que tenga que sean más propensas a padecer cáncer del pulmón? Sí, definitivamente las personas que fuman son la población en riesgo, y aquí me gustaría como darles un tip a las personas para que calculen un índice que se llama el índice tabáquico, para que una persona pueda conocer qué tanto riesgo tiene. Y el índice tabáquico se calcula multiplicando el número de cigarrillos por los años fumados, y esto lo dividimos dentro de 20. Si el resultado sale arriba de 30, esta persona es una persona de muy alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Si el resultado sale arriba de 20, es una persona de riesgo intermedio. Estos son los grupos de riesgo. En Guatemala, todas las personas que están expuestas al humo de la leña, por ejemplo, también son una población en riesgo. Se han identificado otras enfermedades como fibrosis pulmonar, que también está relacionada, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también de cierta manera incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Doctora, nos están consultando a través de las redes sociales acerca de qué tan frecuente es el cáncer de pulmón en el mundo y en Guatemala. Tenemos una estadística en relación a los tipos de cáncer. ¿Qué lugar ocupa? En Guatemala, en cuanto a incidencia, no es de los más frecuentes. Pero yo realmente quiero hacer aquí una aclaración. Yo creo que hay un subregistro. No descarto la posibilidad de que muchas personas en el interior de la República mueran de cáncer de pulmón sin saber que tuvieron cáncer de pulmón. Porque para llegar al diagnóstico necesitamos de ciertos estudios a los cuales nuestra población no tiene acceso. Entonces no aparece dentro de las primeras causas de cáncer en Guatemala en cuanto a incidencia, pero yo creo que hay subregistro. En el mundo va más o menos entre la primera y segunda causa dependiendo del país, pero lo que sí es muy importante es que alrededor del mundo es la primera causa de muerte por cáncer. Alrededor de 1.4 millones de personas al año mueren por cáncer de pulmón. Estamos hablando de una cifra realmente alarmante y yo creo que es ahí la importancia de la prevención, pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Más adelante vamos a conocer también cuáles son esas señales de alerta que nos van a indicar que podríamos padecer cáncer de pulmón, pero es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca del cáncer del pulmón, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad,
ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy me acompaña la doctora María Alejandra Castillo y estamos hablando acerca del cáncer de pulmón. Gracias por seguir con nosotros. Doctora, usted ya nos había dado un panorama bastante completo acerca del cáncer de pulmón, los factores de riesgo, y también nos dio estadísticas bastante interesantes en Guatemala y en el mundo. Ahora llegamos a la parte un poco más práctica, en la cual las personas van a conocer cuáles son esas señales de alerta que nos podrían indicar que algo está pasando en nuestros pulmones y podría ser algún tumor. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Las señales de alerta, por ejemplo, es una tos que puede ser que tenga expectoración o que no tenga expectoración, pero es una tos persistente que no se quita, y es muy frecuente que se confunda con infecciones de vías respiratorias, pero cuando es una tos que persiste y persiste, ya hay que considerar un abordaje un poco más profundo de esto. También la hemoptisis, que es una tos con sangre, ¿verdad? Expectoración, que es sangre, también es un dato de alarma. Cualquier persona que esté expectorando sangre, es necesario que acuda a un médico para iniciar el abordaje diagnóstico. También la dificultad para respirar. Una persona que de pronto sienta que le falta el aire cuando está caminando, cuando hace sus actividades normales, también puede ser una señal de alerta. También la pérdida de peso que no se explique por la alimentación, una pérdida de peso importante y la persona no sabe por qué, no está haciendo ninguna dieta en particular, también puede ser un dato de alarma. En algunos casos puede haber dolor en alguna parte del cuerpo, dolor torácico. Y en los casos más desafortunados, el debut de la enfermedad ocurre en el escenario con metástasis en el sistema nervioso central, y es relativamente frecuente que el paciente consulte por una convulsión o por una alteración del estado de alerta y que finalmente el diagnóstico llegue a ser un cáncer de pulmón. Doctora, esta pregunta tal vez es un poco controversial, nos la están haciendo a través de las redes sociales, pero yo creo que es importante hablarlo. Nos están consultando porque hay personas que a veces pasan fumando toda su vida y en teoría no desarrollan esa enfermedad, y hay personas muy jóvenes que a veces ni han fumado y desarrollan esa enfermedad. ¿Nos podría explicar acerca de esto, tomando en cuenta los factores de riesgo que usted ya nos mencionó? Claro, es muy importante y es una muy buena pregunta. Se sabe que alrededor del 50% de los cánceres en general son prevenibles. El otro 50% de todas maneras el paciente lo iba a padecer. ¿Y por qué sucede esto? Hay causas genéticas. En otro tipo de tumores están muy bien identificadas las causas genéticas. En cáncer de pulmón no hay un síndrome en particular directamente relacionado con cáncer de pulmón, pero sí hay un síndrome, por ejemplo, uno que se llama Liu-Fraumeni, que es una alteración genética que conduce a desarrollo de múltiples tumores en diferentes órganos del cuerpo, la cual puede estar relacionada. Hay causas, por ejemplo, si un paciente tiene un familiar que haya tenido cáncer de pulmón en una edad joven, también tiene más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, hablamos de que sí es cierto que existen factores de riesgo que son prevenibles, pero también existen causas genéticas y causas que todavía son inciertas para nosotros como oncólogos de por qué se desarrolla el cáncer de pulmón. Es por eso que no tiene edad. Puede haber un diagnóstico tan temprano como 25, 26 años y tan tardío como de 70, 75 años. Por supuesto, la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de pulmón se hacen en edades más avanzadas, pero sí puede pasar por alguna causa genética que una persona que nunca en su vida ha fumado desarrolle cáncer de pulmón, y es por eso que no debe pasar desapercibido cuáles son los datos de alarma. Y también es posible que una persona que fuma y fuma y fuma muchísimo, por muchísimos años, nunca desarrolle cáncer de pulmón. Es un factor de riesgo, pero no significa que todos los que fumen vayan a desarrollar cáncer de pulmón. Significa que tienen el riesgo hasta 20 veces más que una persona que no fuma. Pero tener el riesgo no significa que uno va a desarrollar la enfermedad. Pero habría que realmente ver si esa persona que fumó muchos años seguramente va a tener daño en otro tipo de órganos. Entonces el daño de todas maneras está ahí, está presente. El daño es latente, entonces digamos que la recomendación sería reducir al máximo el consumo de tabaco, porque ya sabemos que es un hábito dañino. Exactamente. Ahora, retomando el tema de las señales de alerta que usted nos mencionó, luego de esto, si una persona identifica en sí misma o en algún familiar esas señales de alerta, ¿qué procede?
¿Con qué tipo de médico debemos acudir y ese médico qué exámenes nos debe realizar para saber que están haciendo un diagnóstico certero? La realidad es que cuando hay algunos datos, el primer abordaje, pues lo más importante es hacer un buen interrogatorio médico que nos permita conocer los factores de riesgo, tanto familiares como por exposición laboral, etcétera, etcétera. Y luego, pues, hacer una buena y adecuada historia clínica. Una vez que uno tiene la historia clínica, el médico, que puede ser un médico internista, puede ser un neumólogo o incluso cualquier otro especialista, debe de valorar el riesgo que el paciente tiene. Y si considera que el paciente tiene riesgo o existe la más mínima duda de que pueda tratarse de un cáncer de pulmón, el primer estudio que se puede hacer es una tomografía de tórax contrastada, y ahí se puede ver si existe o no existe alguna lesión. Pues por seguridad tener un estudio de imagen, que incluso puede ser otra, pero lo más recomendable es hacer inicialmente una tomografía cuando la sospecha es fuerte, considerar la toma de una biopsia y a partir de la toma de biopsia ya parten los demás estudios, ¿verdad? Unos estudios adecuados para estadificar bien al paciente, ver en qué etapa de la enfermedad se encuentra y a partir de ahí ya se definen los diferentes tratamientos que hay para ofrecer a los pacientes con cáncer de pulmón en la actualidad. Que más adelante, en breves instantes, vamos a hablar sobre eso. Y entonces, luego de que el médico comprueba que existe un tumor, ¿qué procede? Lo que procede es completar los estudios de estadificación. Se pueden completar si tuviéramos disponibilidad de un estudio especial que se llama PET-CT, una tomografía por emisión de positrones. Si no la tenemos al alcance, hacer una tomografía tóraco-abdominopélvica completa, porque otro sitio frecuente de metástasis son las glándulas suprarrenales, entonces es importante tener un panorama más completo del cuerpo. Un estudio de los huesos, un centellograma óseo también puede ser de utilidad porque sabemos que el hueso es otro sitio frecuente de metástasis. Y en aquellos pacientes que tengan tumores que uno pueda, que los vea grandes o las características en la histología sean de agresividad, complementar también con una resonancia magnética del cerebro para ver que el cerebro pues no tenga también enfermedad a ese nivel. Una vez que uno ya encuentra y define la etapa en la que el paciente se encuentra, en las etapas tempranas, muy tempranas, el tratamiento puede ser cirugía y posterior a la cirugía, algunos pacientes van a necesitar quimioterapia y otros no necesariamente. Cuando estamos en etapas intermedias, como es la etapa clínica 3, el tratamiento puede ser con quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo, o puede ser también en algunos casos, pues dependiendo del paciente, cirugía y después quimioterapias y radioterapias de manera conjunta. Y en etapa clínica 4, que es el paciente en una enfermedad metastásica, ahí es donde el papel del oncólogo es muy importante porque hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Y de hecho, desde la primera hasta la última etapa, lo ideal es tener un consenso entre el cirujano oncólogo, entre el oncólogo radioterapeuta y entre el oncólogo médico, e incluso algún otro especialista que necesite estar involucrado en ese momento para definir el mejor tratamiento para el paciente. Pero volviendo a la etapa clínica 4, en la actualidad lo que se maneja es la medicina personalizada, o lo que le pueden llamar también el traje hecho a la medida. La idea es definir muy bien qué tipo de paciente es, sus características individuales, pero sobre todo sus características moleculares, cómo es el comportamiento biológico de este tumor, y en base a eso definimos qué tipo de tratamiento se puede ofrecer. En la actualidad, los pacientes que tienen algunas alteraciones genéticas en particular, como mutaciones en un gen que se llama EGFR o translocaciones en otro gen que se llama ALK, pueden recibir tratamientos dirigidos a esa alteración en particular con una expectativa muy buena de tratamiento. Doctora, usted nos da mucha esperanza y yo creo que las personas y los pacientes que podrían tener esa enfermedad realmente podrían tener mucha esperanza, pero la pregunta es la siguiente: de todos los tratamientos que usted nos habló, ¿están disponibles en Guatemala? Claro, sí están disponibles. En la etapa clínicas tempranas, pues hay cirujanos oncólogos que tienen la experiencia para realizar este tipo, cirujanos torácicos que también tienen la experiencia para realizar este tipo de cirugía, porque es importante hacer notar que es una cirugía compleja, abarca también quitar los ganglios del mediastino, tiene que ser una cirugía muy completa, pero hay personas para hacerlo. Hay también equipos de radioterapia muy modernos para dar las mejores alternativas de radioterapia, y las quimioterapias tenemos disponibles muchas quimioterapias, y los tratamientos orales que son para los escenarios metastásicos con estas alteraciones genéticas particulares que le comento también están disponibles.
En fase de investigación y todavía en fase de aprobación a futuro aquí en Guatemala, también la inmunoterapia, que es la terapia inmune, que está muy de moda, también va a ser una alternativa y esperamos que su aprobación en Guatemala sea pronto para también poder ofrecer este tipo de tratamientos que en el momento están como una segunda alternativa de tratamiento posterior a que deja de funcionar una primera línea de tratamiento, pero la inmunoterapia también va a ser algo que va a venir a cambiar el futuro de los pacientes con cáncer de pulmón. Doctora, luego de que una persona se somete a tratamiento y en teoría logra vencer el cáncer, ¿qué probabilidades hay de que resurja la reincidencia del cáncer y de qué depende? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando acerca del cáncer de pulmón. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy nos acompaña la doctora María Alejandra Castillo y estamos hablando acerca del cáncer de pulmón, así que continuamos. Doctora, la pregunta que había quedado pendiente era acerca de la reincidencia del cáncer de pulmón. ¿De qué depende esto y cuáles son los factores que ocasionan esta reincidencia? Lo importante es la etapa clínica en la que se hace el diagnóstico. Entre más avanzado esté la enfermedad, mayor probabilidad hay de que la enfermedad regrese en algún momento. Sin embargo, eso es un riesgo que está presente en todo momento. Depende también de que si se logra modificar o no los hábitos de vida o otras cuestiones. Depende también de la calidad de la cirugía que el paciente haya recibido, de si el paciente después del tratamiento recibió alguna otra alternativa de tratamiento posterior a eso, y de ciertas características biológicas de los tumores. Ya se sabe, por ejemplo, que tumores que son, por ejemplo, sólidos, de histología sólida, tienen mayor riesgo de tener una recurrencia. Depende de muchas cosas. Si están los ganglios afectados, tiene mayor riesgo de que esta enfermedad regrese. Pero el riesgo siempre está. Por eso nosotros, cuando terminamos los tratamientos en las etapas tempranas o intermedias, el paciente se queda en un periodo de vigilancia, en donde nosotros estamos viendo sus síntomas y repitiendo estudios de imagen cada 6 meses para determinar si el paciente tiene o no tiene una recurrencia, y si la tiene, buscar darle tratamiento oportuno a esa recurrencia para poder incrementar su chance de responder bien y de vivir bien. Gracias, doctora. Ya hablamos casi media hora y hemos hecho un repaso bastante breve, pero muy específico sobre esta enfermedad. Y ahora llegamos a la parte tal vez más importante. Yo creo que la mejor medicina es la prevención. Entonces, usted como experta, ¿cuáles serían sus recomendaciones para prevenir el cáncer de pulmón? ¿Cuáles serían sus consejos? Lo primero, y yo creo el más importante, es definitivamente mantenernos alejados del tabaco, evitar a lo más posible exponernos al humo de segunda mano, no ser fumadores pasivos. Yo sé que es difícil, no es una cosa fácil, nosotros los entendemos, pero en cualquier fase, incluso cuando ya está el diagnóstico establecido, en cualquier momento dejar de fumar va a beneficiar al paciente. El paciente que ya tiene el diagnóstico y sigue fumando merma sus probabilidades de responder a las terapias. Entonces, en cualquier momento es una buena idea dejar de fumar. No importa, entre más rápido lo hagan mejor. No importa la edad, siempre es un buen momento para dejar de fumar. Existe mucha ayuda en el país e incluso información de cómo puede hacerse para dejar de fumar. Eso es muy importante. Tratar de no exponerse a otro tipo de sustancias como el asbesto, tratar de no exponerse al humo de leña, que ya se sabe que también es un factor de riesgo. Tratar de mantener una dieta saludable y hacer ejercicio. Lo protege muy poco en realidad esto para el cáncer de pulmón, pero sí lo ideal es tener una buena condición física, porque incluso en aquellas personas
que desarrollan cáncer de pulmón, pero tienen una buena condición física en el momento en el que se llega al diagnóstico, tienen mejores probabilidades de responder y de llevar el tratamiento. Entonces, es un hábito de vida saludable, ejercicio, no fumar, no exponerse a sustancias tóxicas, creo que es lo más importante para prevenir. Ok, ahora sí ya llegamos a la parte final de nuestro programa. ¿Cuál sería su recomendación final o cuál sería su consejo, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de el cáncer de pulmón? Es frecuente, pero siempre hay una esperanza. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que usted quisiera dejar? El mensaje que yo les quisiera dejar a todos, de primero, lo más importante es la prevención. Y la prevención, como ya dije, alejarnos lo más posible del hábito del tabaco. Yo sé que es difícil, existe mucha ayuda que se puede tomar. Nunca es tarde para abandonar este hábito tan dañino. En segundo lugar, pues siempre mantener el estilo de vida saludable. Y luego, si tenemos la sospecha, acudir. No tener miedo. El retraso en el diagnóstico ocurre muchas veces porque hay miedo de tener alguna enfermedad como esta. Es posible que no la tengan, pero lo importante es determinar si está o no está presente, ya que si está presente hay muchos tratamientos diferentes que se pueden implementar para que el paciente tenga una buena calidad de vida, que es lo más importante, lo que nosotros queremos conservar, es una buena calidad de vida. Y por último, pues no tener miedo de acudir con nosotros, siempre estamos abiertos a escuchar a las personas, no vamos a regañar a nadie, todo lo contrario, si la persona fuma, vamos a buscar la manera de ayudarlos a dejar de fumar, y ya saben que pues, estamos siempre abiertos a escuchar cualquier cosa que ustedes tengan que decir. Pueden contar con su oncólogo, cuenten con su neumólogo, cuenten con su médico internista, y eso sería lo más importante. El cáncer de pulmón, aunque es una enfermedad altamente letal, hay oportunidades de salir adelante, de llevar una buena calidad de vida, hay oportunidad de tratamiento, no dejen de consultar. Gracias, doctora Castillo, por sus recomendaciones y por ese último mensaje para que las personas siempre tengan una esperanza y no se dejen vencer por esta enfermedad que a veces es letal, pero siempre hay una esperanza. Así que gracias por haber venido y por cada una de sus respuestas. A ustedes, gracias. Nosotros sabemos que ustedes pueden tener algunas dudas y pudieron haber tenido muchas más cuestionamientos sobre este tema, así que si usted tiene alguna consulta puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento, y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Les recordamos que el consultorio se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.